Aquí inicia tu programa Misioneros en Acción de la Asociación Misionera Evangélica Mundial. Desde Houston, Texas, tu punto de encuentro. Palabra para las misiones. Olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no. Bienvenidos. Saludos a todos los hermanos de Colombia, Chile, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, aquí en Estados Unidos. Dios les bendiga a todos. Saludos a todos en el Señor. Somos un cuerpo en Cristo. El deseo del Señor es que trabajemos juntos en la obra para que las almas sigan siendo salvas, el mensaje siga siendo escuchado a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento sobre una iglesia misionera, que es la voluntad perfecta del Señor. Queremos compartir la palabra de Dios a través de estos medios, esperando que sea de gran bendición para todos ustedes, que la palabra alimente sus almas, nos instruya, nos redarguya, nos conduzca hacia la perfecta voluntad del Señor. Hoy yo tomaré una cita que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 35 al 38. Es una cita muy conocida para nosotros como iglesia. Mateo, capítulo 9, verso 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias, buen Señor, te damos en esta hora por la oportunidad de haber leído tu palabra, y te pedimos, Señor, que hasta donde estén, Señor, todos nuestros hermanos, nuestros amigos, estén, Señor, escuchando estas ondas radiales o estas señales virtuales, Señor, sea tu palabra conducida hasta el corazón mismo de todas las personas que están, Señor, escuchando, sean edificados y sea tu voluntad, Señor, puesta en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús te damos las gracias. Es un placer hoy para nosotros compartir la palabra del Señor en esta cita bíblica tan maravillosa que nos enseña exactamente lo que el Señor sentía por las personas. Compasión por ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Recorría, dice la Biblia, Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Pasaba una y otra vez, hacía escuchar el evangelio más de una vez en los oídos de todos aquellos integrantes de aquellas comunidades judías, de aquellas comunidades de samaritanos, de galileos que estaban sedientos, que estaban necesitados por oír la palabra del Señor. Es impresionante notar que en el corazón del Señor había una compasión tan maravillosa. Es digno de resaltar que el Señor no escatimaba esfuerzos, que el Señor no escatimaba de ninguna manera sacrificios para hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Es la voluntad del Señor que todo obrero cristiano, que todo hombre y toda mujer de Dios que el Señor ha levantado en nuestro tiempo, siga sus mismos pasos, que sintamos compasión por los perdidos, que sintamos compasión por los que no conocen a Cristo. Dado que el destino final de aquellos que no conocen a Cristo es la condenación, es la pérdida total de su alma, al final de su vida o al final de los tiempos, habrá una pérdida que es irreparable, irreconciliable con la salvación, irreconciliable con la vida eterna. Por tanto, hoy quiero señalar que es el sentir de Dios. El Señor desea que todo el mundo sea salvo. El Señor desea que todas las personas sean salvas. En Amén, en nuestra asociación misionera que estamos levantando entre todo el bloque de misioneros y ministros que nos hemos insertado dentro de la asociación, hemos entendido
que es la voluntad del Señor que todo el mundo sea salvo. Es necesario que nosotros entremos en el sentir, en el corazón de Dios, para que la gente sea salva. En 2 Pedro 3:9 el apóstol señala que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo del Señor es que todos sean salvos, todos procedan al arrepentimiento. Aunque nosotros entendemos que esa es una situación que no va a acontecer, que no va a ser así. No todos van a ser salvos, porque la Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. Sin embargo, nuestro deber es predicar la palabra del Señor. Sin embargo, nuestra gran responsabilidad y nuestra tarea como iglesia es predicarle a los no salvos, a los que todavía están en tinieblas. Esta responsabilidad comienza con nosotros. Inmediatamente nosotros nos convertimos a Cristo. A más de 500 personas, según 1 Corintios 1-6, el apóstol Pablo señala que el Señor les encargó el gran mandamiento de la gran comisión, el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el gran y mayor mandamiento que tiene la iglesia, el amor por los perdidos, por las almas que todavía no conocen al Señor, los que no han oído el evangelio, los que no tienen todavía esperanza. Eso es lo que señala la Biblia. Dice también la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor desea esto. Nosotros solo somos comisionados, solo fuimos delegados, solo fuimos llamados a hacer la tarea que nace en el corazón del Señor. El Señor, en su deseo más profundo, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pablo señala en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, y cómo van a creer en aquel que ni siquiera han oído de él. ¿Cómo van a entender o cómo van a acercarse a Cristo si ni siquiera se les ha predicado de Cristo? Es lo que Pablo está predicando y aseverando a la iglesia de Roma. La gran necesidad de que nosotros nos levantemos, hermanos, a hacer la tarea que es la voluntad de Dios es una realidad. Yo critico a la iglesia actual, una crítica constructiva, anhelando que haya un despertamiento en el corazón de los creyentes, de los pastores, de los ministros, de los diáconos, de los equipos internos de trabajo de una administración eclesiástica local. Yo animo, yo exhorto continuamente a que nos levantemos a hacer el trabajo del evangelismo, a hacer el trabajo de la oración intercesora a favor de las almas perdidas, que nuestras radios, que nuestros canales de televisión, que nuestras redes sociales, que todos los alcances con los que podamos comunicar el evangelio, todos aquellos medios que podamos utilizar para transmitir el mensaje, los utilicemos con un solo fin y objetivo, que sea alcanzar a los perdidos. En mi devocional personal debo exhortar a todos, en mi entendimiento, debo exhortar a todos los que sea posible a que hagamos una tarea conjunta, en equipo, sin ánimo de ofender a nadie. Porque la realidad del cristianismo actual nos dice que somos una iglesia que no ha podido ver más allá de su propio egoísmo. Todos trabajando quizás para sí o para levantar un nombre local, un logo o una bandera como iglesia local. Y no pensando en las almas perdidas. Y si ganamos un discípulo, no lo hacemos para Cristo, sino que lo hacemos para nuestro propio rebaño o para engrandecer el número que sentamos dentro de nuestros templos locales. La realidad del cristianismo actual es que existen miles de iglesias en derredor del planeta Tierra, quizás millares, por no decirlo, porque hay concilios incluso enormes y ya hay una serie de iglesias independientes o clandestinas, podríamos decir, que ni siquiera están registradas dentro de los registros legales o jurídicos de un país, que tal vez no se conoce que existen como iglesia o como grupo cristiano, pero están ahí, pero están trabajando para construir patrimonios, para construir cadenas de televisión, de radio, que para construir un nombre o
o quizás una plataforma para verse mejor delante de los demás y no para cumplir con el sentir del Señor. El sentir del Señor es que la gente no se pierda. La gente se está perdiendo, las almas se están perdiendo dentro de nuestras propias comunidades, nuestros barrios, nuestras colonias, nuestros vecindarios están siendo víctimas de los ataques feroces del pecado, de la confusión religiosa que ha levantado Satanás para que nadie crea en el Señor Jesucristo. Nuestras propias comodidades e incluso nuestras propias familias, nuestros propios hijos están siendo víctimas de los vicios, de las corrientes de seducción del mundo en el tiempo de la actualidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una iglesia que está envuelta en una ambición y egoísmo personal y no le permite desarrollar la voluntad perfecta del Señor. Algunas iglesias tienen tan poco crecimiento como un 2 o 3% al año. Eso quiere decir que solamente crecieron con los que nacieron dentro de las mismas familias cristianas. Eso nos indica de que esa iglesia no creció porque no tenía evangelismo en las calles. Esa iglesia no desarrolló su crecimiento ni espiritual ni numérico a la forma de la voluntad del Señor, porque simplemente no existe una pasión por los perdidos, un amor por las almas que están aparte, allá en las tinieblas, confundidos, llenos de temor y de espanto ante lo porvenir. Al momento de servir a Dios como iglesia, tenemos muchas excusas. ¿Cuáles excusas? Por lo menos señalo 3, pero hay muchas que ponemos. Una de ellas es que no tenemos tiempo. Nuestro tiempo no nos alcanza. Yo vivo en una nación donde está consumida por el sistema económico capitalista o de mercadeo, donde todos desean o aspiran tener más y más dinero. El espíritu que gobierna en los Estados Unidos se llama espíritu de avaricia. Nadie está satisfecho con lo que tiene. Todo mundo desea tener más. Y yo creo que no solamente es el espíritu que gobierna sobre los Estados Unidos, me refiero a ese espíritu de tinieblas, sino sobre el mundo entero. Un mundo que está envuelto en el capitalismo, en la forma de desarrollo, en lo moderno, en estar a la moda, en tener las comodidades más posibles. La iglesia pone excusa que no tiene tiempo porque cosas como el afán, cosas como el mucho que hacer, la tienen consumida. A la iglesia de hoy, al observar y criticar a la iglesia moderna, sea esta denominacional o interdenominacional, sea esta iglesia independiente o sea iglesia conciliar o sea iglesia de diferente tendencia teológica, está consumida en sus extravíos en cuanto al tiempo. El tiempo que los cristianos tienen hoy lo dedican muy poco para Dios. Muchas veces 2 horas a la semana, lo que van al servicio nada más el día domingo. Otras veces le dedican tan poco tiempo al Señor como 1 hora o 2 horas, a veces al 15 o al mes. Ya no se diga para orar o para el evangelismo, porque los negocios, los múltiples negocios de la vida le tienen consumido al cristiano moderno. El dinero es otra excusa. Podemos construir grandes palacios para nosotros mismos. Podemos construir grandes palacios para nuestras propias congregaciones, enormes templos. Con el dinero lo podemos hacer, pero cuando se trata de hacer la obra, de hacer la tarea, cuando se trata de que nosotros hagamos en bien de las almas perdidas lo que tenemos que hacer, somos mezquinos, tacaños, somos pírricos para dar, somos de alguna manera las personas más indolentes hacia la salvación de otros. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de los grandes eventos para predicar la palabra de Dios, de las inversiones en los medios de tecnología, de las inversiones que debemos hacer para discipular a la iglesia, para formar a los perdidos para Cristo, para discipular para Cristo a las almas que se nos están yendo al abismo, no queremos invertir, queremos invertir para nosotros. Una de las frases que tristemente me tocó escuchar en una asamblea de pastores fue: primero nosotros. Una iglesia egoísta, centrada en sí misma, con todos los quehaceres para edificarse y para vanagloriarse de sí misma solamente. La familia, y qué decir de otras cosas
que podríamos hablar, como los placeres y algunas otras excusas que podríamos tener. Las limitaciones posiblemente sea lo que nosotros pensemos, sea lo que nosotros creamos que son lo que podríamos ponerle al Señor por delante. Pero qué falta de empatía con el llamado de Dios para que nosotros seamos igual que lo que hizo el Señor, o hagamos igual que lo que el Señor hizo. Sentir compasión por las almas. Ahora mismo ya sobrepasamos los 8.000 millones de habitantes sobre el planeta Tierra. El planeta Tierra sigue teniendo, hermanos, tantos pobladores, a tan rápida va creciendo la población mundial, tanto que las Naciones Unidas anuncian que para el 2050 podríamos ser 15.000 millones sobre el planeta, en vez de ser 8, el doble de lo que estamos ahora. Mientras tanto, la iglesia no tiene un plan de trabajo de desarrollo para transmitir el evangelio tan rápidamente como se necesita. En este momento, por lo menos una tercera parte, casi 3.000 millones de personas, de ese número de 8.000 millones, no han escuchado todavía el evangelio. Porque hay países, hay más de 40 naciones cerradas al evangelio, no lo han escuchado. Y son cerradas al evangelio y son difíciles, no imposibles, pero difíciles de penetrar con el evangelio, con las enseñanzas. Porque ahí las sectas de más rápido crecimiento, como son los musulmanes o como son los hinduistas, e incluso en el tiempo moderno los ateístas, predominan en la mentalidad y en la filosofía sembrada en ellos de generación en generación. Se cree que hasta la fecha han vivido más de 500.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Pero supongamos que por lo menos 2 partes de ellas, si no es que más, se han perdido, se han ido al infierno. El infierno está lleno de almas perdidas. Existen hoy actualmente más de 16.000 grupos étnicos en el mundo y se dice que solamente unos 10.000 han tenido la oportunidad de escuchar el nombre de Cristo, de oír la palabra y tener la opción de aceptarlo o no como su Señor y Salvador de su vida. Unas 6.000 etnias todavía desconocen el nombre del Señor Jesús. Hay mucha gente entonces para ser alcanzada. Como dije, se acerca a los 3.000 millones, lo que se dice en las estadísticas que falta todavía por alcanzar. La tercera parte, hermanos, de la población mundial ni siquiera ha tenido la oportunidad de escuchar el nombre de Cristo. Más aún la Biblia dice que prediquemos el evangelio y que los discipulemos, que hagamos discípulos a todas las naciones. El proceso de alguien que se convierte a Cristo, dijo un famoso evangelista, que solo contiene el 10% de lo logrado en la salvación de una persona, pero el resto, el 90%, se hace a través del discipulado. El discipulado es el que logra establecer a un verdadero ciudadano para el reino de Dios. El discipulado, o sea, el 90%. Entonces no se trata solo de predicar, sino que las misiones o una iglesia misionera se debe dedicar a la formación y a ser discipulado y a sentar las bases doctrinales o las bases principales que fundamenten la vida cristiana o la vida espiritual en un discípulo. Se debe dedicar a hacer esta clase de fundamentos de manera que todo aquel que acepte a Cristo no vuelva atrás, no vuelva, porque tiene que aprender a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Imagínese usted que todavía faltan más de 2.300 millones, 2.300 idiomas. Faltan todavía alrededor de 2.300 lenguas entre idiomas y dialectos que están vivos en nuestro planeta, a los que todavía no se ha traducido la Biblia. La palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, que es nuestro parámetro de conducta espiritual, debería estar siendo distribuida en todas las colonias y barrios de todos los países del mundo, en todos los departamentos o estados o provincias de cualquier lugar del planeta. Nosotros, la iglesia del Señor, como iglesia misionera, deberíamos estar dedicando miles, millones de dólares, o en monedas locales, o de pesos, o de euros. Deberíamos estar colocando millones literalmente en finanzas para que la Biblia se siga traduciendo a estos idiomas que todavía
hay gente que no ha sido alcanzada porque no puede simplemente tener una Biblia, que es la herramienta más fácil o la más básica para predicar el Evangelio. Hay algunos lugares como la Sociedad Americana de la Biblia que está trabajando en eso. Ellos creen que lo van a lograr pronto. Están trabajando con los programas modernos de computadoras, programas de traducción a idiomas modernos, para que pronto hayan podido traducir a más de 2000 idiomas la Biblia. Para hacer esto, obviamente, se necesitan esos grandes maestros, eruditos de la palabra de Dios y también eruditos en idiomas, esos estudiosos que son capaces de entender los idiomas, de estudiar y profundizar en los idiomas de pueblos no alcanzados. Para ello, algunos han tenido que construir algunos medios tan básicos como la gramática que algunos idiomas son hablados, pero no tienen gramática para poder escribirlos. Hay que construir primero la gramática, todos esos sonidos que existen, y luego empezar a traducir en base a esa gramática y empezar a enseñar o alfabetizar a aquellos pueblos. Es un desafío enorme cuando hablamos de una iglesia que debe convertirse así como Jesús lo hizo. Jesús, para lograr traernos la verdad eterna de la palabra del Señor, tuvo que hacerse como uno de nosotros. Tuvo que hablar nuestro idioma. Tuvo que oír y vivir en medio de nuestros problemas. Tuvo que parecerse a uno de nosotros, adoptar un cuerpo como el cuerpo de nosotros, para que nosotros pudiéramos entender la imagen del Dios invisible, al eterno Dios todopoderoso. Entonces, si Él hizo eso por nosotros, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo para con las almas perdidas? Pues la misma tarea que Él vino a hacer durante todo su ministerio en la tierra, lo mismo nos encomendó a nosotros hacer. Deberíamos estar no escatimando esfuerzos en invertir, en dar todos nuestros diezmos, ofrendas o donaciones a estas entidades donde se puede avanzar en la traducción de la palabra de Dios. Deberíamos sembrarla. El Señor dijo un día en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.